El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel de presentación que habitualmente usamos en el programa, habla del colectivo Turcom. A muchos les sonará porque bueno, lleva pues muchos años, más de 35 años, incluso oficialmente 35, pero llevaba más años, y sobre todo porque ha sido un colectivo ecologista muy metido en esta isla, y sobre todo defendiendo a esta isla de Gran Canaria en todas esas barrabasadas, palabras que normalmente no se utiliza mucho, pero sí en el antiguo canario nuestro, esas barrabasadas que se hicieron a lo largo de esta isla. Y ha sido un defensor, este colectivo ha sido un defensor de ello. Para hablar de Turcom tenemos dos invitados. A mi derecha tenemos a José Manuel Espiño, fundador de este colectivo, presidente de honor. Buenas noches, sí, buenas José noches, Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal? Y a mi izquierda tenemos a Honorio Galindo, que es el actual presidente de Turcom. Buenas noches, Honorio. Buenas noches. Bien, vamos a coger un poco a José Manuel. Bueno, pues, ¿cómo nace Turcom? ¿Por qué nace Turcom? Porque tú llegas muy joven hasta ahí. Muy joven, recién cumplido los 21 años. Turcom nace como una inquietud ante una realidad medioambiental en la cual... Además, sobre todo porque en aquella época la gente no se fijaba mucho en esas cosas. No, para nada. Pues ya lo que voy a comentar demuestra claramente que no. Había una realidad medioambiental en el sitio donde yo me circunscribí a la hora de dar clase, que era en el Calero, en Telde, en el municipio de Telde, y era una realidad donde parecía normal, que era habitual que eso sucediera en cualquier paisaje del planeta, y no era habitual que las aguas discurrieran, las aguas fecales, por los barrancos, discurrían por el barranco del Calero. No era habitual que se formara un lago que le llamaba la gente de Ginamar, el lago Pipicaca, curiosamente, por todas las aguas fecales de la organización de Ginamar iban a parar y quedaban depositadas antes de salir al mar en la playa de Bocabarranco. No era habitual en todos los lugares del planeta que la arena de las playas, según llegaba, pues se retirara durante todo el día con camiones, porque la arena se retiraba de varias playas de Telde. Tampoco era habitual que cuando tú tenías un papel, en cualquier lugar de los barrios históricos de Telde, San Juan, San Francisco o San Gregorio, no hubiera ninguna papelera, y no existía ninguna papelera. Era como si verdaderamente el tirarlo al suelo era lo más normal con cualquier residuo.
Si eso lo unimos a un desconocimiento increíble sobre los valores que esta tierra tenía, en cuanto a flora, fauna, valores del paisaje, arqueología, un Cuatro Puertas, un municipio que tiene una cantidad de yacimientos arqueológicos increíbles, totalmente abandonados en aquel momento, te hace pensar que era bueno reinventar la educación, porque en eso empecé y a eso me dediqué 40 años de mi vida, reinventar la educación y pensar que había que empezar educando, dándole valor y dándole una fortaleza que lo tenía ya a todo ese medio natural, a ese medio cultural que nos ofertaba todos los alrededores, todo el entorno del colegio. Y ahí fue el comienzo con Esteban Navarro. Yo creo que la vocación del grupo y el nacimiento del grupo nace como grupo naturalista, curiosamente, porque creo que era mucho más adecuado ese nombre para los niños con los que trabajamos, niños hasta octavo, a los niños que ahora están en el instituto de primero y segundo de la ESO, pero eran cientos de niños que bebían los vientos por ir a caminar y conocer su barranco del Calero, por conocer la playa de Olla del Pozo, por conocer la playa de Sainetas. Era una forma de acercarlos a ellos a una naturaleza que les atraía, pero que nadie les llevaba. Yo pienso que a partir de eso, y viendo además la motivación que eso suponía para la educación, y que podía llevarse a muchísimos otros centros de la isla, lo que hizo que realmente se creara un proyecto, pero un proyecto que lo que recordaba con Honorio ahora cuando estábamos reiniciando la biblioteca de Turcón con toda esa historia, pero viendo una renovación brutal que ha tenido en los últimos meses, con una cantidad de documentación increíble, y le decía, las primeras jornadas del colectivo ecologista Turcón, hoy día que cuesta pasar de los 2, 3 o 4 días, duraron un mes, y un año en que duraron el Esteban Navarro 2 meses. 2 meses en donde esos 50 o 60 días, por los sábados también y domingos salíamos al Jardín Canario, Osorio, se realizaban actividades alrededor de la educación ambiental. O sea, eso que es historia, está en el bagaje de Turcón, y hablaba hasta cierto punto del compromiso tan grande que había de una sociedad, en este caso la del Calero, hacia un proyecto que había muy, muy interesante. Eso nos llevó ya precisamente a darnos cuenta de que esas cosas que eran cotidianas no eran saludables, como las aguas fecales por el barranco. Generaban mosquitos, generaban olores, era malo, no se podía andar por el barranco. Y ya empieza a ir el primer acercamiento al Ayuntamiento de Telde, que como era algo que partía de un colegio además bastante emblemático en esa época, porque siempre ha tenido un alto nivel en otros campos, el teatro. Y yo hablaré ahora de una persona que tú reconocerás porque es una persona con muchísimo valor cultural, Luis Pérez Aguado, y toda la dinámica de los programas de Brújula, era compañero mío, y hoy está también jubilado. Y entonces recuerdo que el ayuntamiento tuvo una apertura muy grande hacia cómo podríamos mejorar eso, porque ustedes vienen con ideas de mucha vanguardia. Y yo hacerle ver al ayuntamiento en ese momento, hablamos de hace 40 años, que no era de vanguardia poner papeleras en el municipio de Telde, que era una de vanguardia que las aguas fecales fueran por el barranco, que tendría que discurrir por canalizaciones y no al mar, como fueron durante mucho tiempo, sino una depuradora. Entonces, todas aquellas cosas, y que las arenas no es normal que se las llevara el primero que llegaba y llenaba un saco, sino que las arenas de la playa eran públicas, y que las playas estaban para cuidarlas, no precisamente para que se regeneraran a base de quitar la arena continuamente. Entonces, todo eso supuso un comienzo que fue acercando a jóvenes del municipio, que fue llevando una línea tal que en un momento determinado, que creo que es uno de los éxitos de este colectivo, y me encanta decirlo aquí públicamente, no pasó una década cuando yo vi la necesidad de que los jóvenes que estaban ahí tenían que implicarse con que el equipo de gestión, el equipo de dirección de Turcón fuera joven, y yo salirme. Y es muy interesante porque cuando tú ves que a nivel de la defensa del medio ambiente, en la radio, en la prensa, en la televisión, estar muy en la cúspide, da la idea de que cualquier persona es insustituible, y es mentira. O sea, Turcón es un ejemplo claro de esto. Como a continuación, el hecho de dejar eso, de decir yo nunca os voy a abandonar, pero yo estaré en la gestión ambiental, que es la que se me da bien, estaré en las publicaciones, yo estaré sacando niños yo haré todo lo que pueda en el campo de la educación ambiental para estar con ustedes, pero el programa lo tienen que llevar ustedes, el colectivo tiene que ser de ustedes, y el colectivo sobrevivió 25 años más con la potencia que tiene hoy día, con el placer que supone que todos los presidentes que pasaron, en este caso ahora con Honorio, hayan hecho crecer en una estructura multidimensional colectivo, de tal manera que si alguien, o el presidente, fue capaz de abrir líneas macaronésicas muy interesantes, de una ONG que no cuenta con ningún fondo, eso es muy interesante, o sea, gente voluntariosa como yo lo he hecho durante 40 años, hay otros como por ejemplo Honorio, que es capaz de hacer ver a toda la gente la importancia de hacer valer las herramientas que tenemos, sobre todo las jurídicas, para decir, mira, esto no es legal, y como no es legal se puede denunciar y podemos crear una lucha
para que verdaderamente este espacio, o este árbol, o esta especie que quieren mancillar, que quieren erradicar, o que quieren cambiar su gestión, no suceda. Y entonces esa dinámica te ha hecho ver el valor de cada una de las personas, que ya lo hemos hablado, el valor de cada persona y cómo en estos momentos hay gente de una valía tan inestimable que es capaz de tener uno de los programas de senderismo más vanguardistas de todo el archipiélago canario. Eso es fundamental. El saber que detrás de la gestión de un programa de senderismo donde vas a la gente, inculcarle el valor de educación ambiental, conocer la isla, conocer otras islas o conocer otro lugar, llegaron a hacer un viaje a Estados Unidos un verano, han llegado a ir a los Alpes 2 o 3 veces, pues esta gente está muy preparada, tiene las titulaciones para poder salir con las personas con toda seguridad y además gestiona todas esas visitas que hace a los lugares de la isla de Gran Canaria con una profundidad tremenda, con una preparación previa. Ahí te das cuenta, solamente por ponerte un ejemplo nada más, muy pequeño, el del senderismo, hasta qué punto Turcón ha evolucionado de tal manera que hoy día Álvaro Monzón, que no está con nosotros en este momento, que es el que lleva el programa de senderismo, pues es posiblemente la persona que tiene todas las publicaciones actuales de senderismo de Gran Canaria. Las últimas 4 publicaciones que se han sacado de alto nivel son de Álvaro Monzón, basado en su experiencia, llevando miles de personas caminando por la isla de Gran Canaria y por otras islas del archipiélago. Eso te hace ver desde afuera el orgullo primero que tienes como persona. Es un orgullo tremendo. Segundo, porque te das cuenta que ahora empiezas a ver todos los alumnos que durante 40 años te han seguido, no en el campo de una defensa a ultranza del medio ambiente, sino como personas, la evolución que han tenido, los valores. Y bueno, el último homenaje que yo he recibido en ese sentido ha sido cuando ahora pudimos llevar y plasmar en el colectivo Turcón, en la sede que está en Reyes Católicos en Telde, un mural que dio nombre en su día al colectivo del Esteban Navarro y que esos mismos alumnos que hace 35 años lo habían pintado con 12 años, ahora con una horquilla de 45 o 50 años, algunos muralistas, verdaderos muralistas, han sido capaces de recrear la Paloma de Turqué con el puente de 7 ojos de Telde, con las palmeras centenarias, con un niño apoyado en las manos en la barbilla, viendo crecer una palmera, porque la repoblación y la reforestación en aquella época infantil para nosotros era fundamental, no había ninguna campaña de repoblación donde no estuviéramos. Y entonces cuando tú ves eso y lo estás viendo y le ves la misma mirada que tenía en aquel entonces, dices tú, José Manuel, qué placer haber vivido 40 años así. Bueno, yo creo que ha quedado bastante clara la respuesta de José Manuel, sobre todo porque además se le escucha hablando con esa ilusión, con ese, bueno, se le iluminan los ojos hablar de Turcón. Honorio, bueno, actual presidente, decía que sabes usar las herramientas que hay hoy en día, porque efectivamente se puede ir a reclamarle a la administración de buena forma, de palabra, pero normalmente puede entrar por un oído y sale por otro, ¿no? Bueno, todo ha sido un proceso. Ahora mismo a la administración no es que se le reclame, es que se le exige. La administración es parte culpable de muchos de los problemas que tenemos. De hecho, gracias a una novedosa ley, la Ley 27/2006, que regula el derecho de acceso a la información y con ello está dentro de la asistencia letrada, pues estamos obligando a la administración a que nos ceda información vital, que todos sabemos que la información es poder, y con esa información pues llegar al fondo de la cuestión. Ahí tenemos, en Telde por ejemplo, tenemos el tema de un volcán que una extracción prácticamente acabó con la ladera azul del volcán, que es el volcán del Gallego, que está entre Telde y Ginama. Y si no es gracias a esta ley, pues seguiría igual, no igual, peor, porque estaba arrasada la ladera sur. Pues gracias a obligar a obtener la información, pues con esa información se fue al juzgado y hay 2 imputados. Gracias a ello estamos ahora mismo pues con el tema, lo hemos usado, pues por ejemplo, para saber qué es lo que pasaba con el famoso barco que se hundió en el sur de la isla, que le dieron el paseillo y se hundió. Nos enteramos de problemas internos de la propia administración, el por qué se llegó a esa situación. Lo estamos usando en el barranco de la Mina. El barranco de la Mina es un barranco que actualmente está prácticamente, gracias a Dios, está sobreviviendo con las humedades de invierno, pero es que prácticamente no le recorre agua porque
la heredad de agua, pues lo tiene prácticamente entubado. Aparte, a pesar de que le hacemos acciones directas de recuperación con el destrozo de un tramo del entubamiento, ellos lo vuelven a reponer y lo más gracioso es que no nos denuncian. Pero es que hemos usado la herramienta de llevarlo al juzgado previamente a obtener la información en base a esta ley. Lo estamos usando ya como novedad el solicitar por parte del Tejeda, más que solicitar, porque la realidad es que cuando tienen la información no es que Tejeda lo solicite. La heredad de agua allí mismo del propio, hablamos de Las Palmas, Bucio Viriviesca, en vista de que va a perder el tema a través de juzgado del uso de las aguas, más que del uso, el que ellos no quieren para lo que ellos consideran pérdida de agua, que es el circular libremente, lo que se llama el caudal ecológico, pues porque en ese caudal lógico se produce evaporación, se produce filtración, es el entramado de la vida, ¿no? Pues eso ellos no lo quieren, que esas aguas se pierdan de esa manera, pues no se le ocurre otra cosa, viendo que estando en el juzgado la denuncia por el barranco de la mina, pues derivarla a través de una autorización para alimentar una futura embotelladora. Y así pues les puedo hablar ya de lo último. Nos enteramos por la prensa de que van a poner en el puerto, van a poner contenedores, grandes recipientes para el gas licuado, ¿no? Depósitos. Pues ya en estos días le hemos pedido información que la pensamos obtener y ponerle en conocimiento a la población de que eso es un peligro. Esos grandes recipientes, esos grandes depósitos, equivalen en energía a varias bombas atómicas, y eso a escasos kilómetros de la población, cuando en Estados Unidos no se les permite a menos de 21 kilómetros de núcleo poblacional, y está, en fin, así pues podría decir muchas cosas. Un montón de cosas. Claro. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos en esta primera parte del programa, estamos hablando del colectivo ecologista Turcón, estamos hablando con José Manuel Espiño y con Honorio Galindo. Enseguida volvemos. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331, o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado al colectivo ecologista, eso de ecológico suena diferente, colectivo ecologista Turcón.
José Manuel, un poco, Turcón, bueno, 35 años de vida. Cuando tú lo creaste, tú realmente has cumplido esas ideas que tú tenías a la hora de crearlo. Realmente ha sido efectivo el colectivo ecologista Turcón. Es decir, al paso de todos estos años, ahora que estás como presidente honorífico, ¿se han cumplido las ideas tuyas de cuando se fundaba este colectivo? Sinceramente, solamente el ver las personas que durante estos 35 años han pasado por el colectivo, cómo además han irradiado lo que es una defensa de esa pertenencia que tenemos nosotros al medio ambiente que nos rodea, como elementos partícipes de la mejora y sobre todo del equilibrio ecológico, que ese es el gran reto del ser humano que tiene, es ese. No somos parte del ecosistema, somos un elemento que deteriora, somos un elemento dañino. Somos un elemento dañino cuando no somos capaces de respetar los otros seres vivos que no se manifiestan, que no son capaces de manifestarse como nosotros creemos, porque yo creo que sí se están manifestando y se ve en los daños que se están produciendo en el planeta por ese desequilibrio, pues nosotros tendríamos que tener una relación diferente. Cuando ves que la gente que sale del colectivo lleva esa premisa como un compromiso personal en su vida diaria, en su vida familiar, en su vida laboral, y los que han quedado y están en el colectivo, verdaderamente tienen una dimensión que ha superado con creces la que tú planteaste en su momento, porque eso es cierto, lo he reconocido con muchísimos de ellos, cómo son capaces de desarrollar y de implicarse en esa dinámica y actualizarla y ponerse en el día a día, a lo que Honorio podría contestar muchísimo mejor que yo. Estás tremendamente orgulloso, porque lo primero que tienes del colectivo es un montón de amigos que no es que piensen como tú, sino amigos que piensan que la vida se va a desarrollar en la medida en que el ser humano la respete. Y es fundamental. La calidad de vida del ser humano se va a desarrollar y la va a mejorar en la medida en que el ser humano la respete y haga todos los premios para mejorarla. Es muy difícil mejorarla cuando nosotros contaminamos la atmósfera, cosa que no hace ningún ser vivo. Cuando nosotros rompemos el equilibrio ecológico haciendo desaparecer un bosque. Cuando nosotros nos manifestamos con un daño terrible al medio y a la especie humana, de la cual formamos parte cuando montamos una guerra. O sea, es real que a nadie se le escapa que las formas por las que nosotros tenemos el planeta dañado dependen de nosotros mismos nada más. Y ahí vendría la esquilmación sobre las especies, ahí vendría toda la corrupción que nos podías plantear. Y no hablo de la corrupción no económica ni la política, sino hablo de esa corrupción. O sea, jamás he visto yo una especie tan corrupta como la nuestra. La nuestra es corrupta, la nuestra se acerca matando, la nuestra se acerca dominando. Y esa búsqueda del nicho ecológico que debería tener en el pasado, posiblemente para sobrevivir en aquellos primeros tiempos, cuando los primeros homínidos, ya no es el momento actual, ya no hay una especie que nos dañe, somos nosotros la especie dañina. En esa dinámica de Turcón he aprendido muchísimo. He aprendido a utilizar las herramientas mucho mejor, ser mucho más eficiente. He aprendido a que jamás han dado la espalda a nadie que realmente quiere trabajar codo con codo, hombro con ellos. Es una maravilla cuando jamás en un colectivo, que son una gente que, entre comillas, tú has dejado hace años para que funcionen autónomos, pero que nunca los has abandonado porque ha estado siempre ahí, siempre están las puertas abiertas a cualquier persona que trae ideas interesantes, que quiere trabajar o que solamente vienen a plantear un problema para ver si encuentran una ayuda, y siempre la encuentran. Entonces, cuando ves que el colectivo se ha convertido en un referente para la mayor parte de la ciudadanía teldense, que llaman, que ante cualquier problema buscan a una persona de Turcón para decirle, oye, esta playa está manchando, tenemos problemas con un vertido aquí hay una palmera que la van a cortar en este momento. Eso ya está el objetivo cumplido. El objetivo ya más allá de ese pequeño objetivo que te llenaba muchísimo, por supuesto, que era aquel objetivo puramente de educación ambiental. Hacer ver a aquellos alumnos con los que tú trabajabas que el Telde era riquísimo, que tiene un entorno increíble y que debían aprender a valorarlo, porque ese entorno había que estar orgulloso de él. Bueno, pues de esa pequeña semilla de la educación ambiental a una capacidad de ser ahora gestores de un medio ambiente que, sin estar siendo promotores políticos de él, porque no están metidos en la política, sino promotores ciudadanos y promotores de especie, de decir, claro que tenemos que defender las dunas de Tufia, claro que tenemos que defender el barranco de los Cernícalos, igual que el barranco de Guayadeque, cuando no tiene el agua por su cauce pierde la sauceda,
Cernícalo, si le quitamos el agua o el barranco de la mina, va a perder la sauceda. Y vas a perder un bosque en galería para siempre. ¿Y hay ejemplos anteriores? Sí. El símbolo, la paloma turcón de la laurisilva, que en Gran Canaria existió, igual que la paloma rabiche, y desaparecen las dos cuando se esquilma la laurisilva de tal manera que se acaba con el Monteverde de Gran Canaria. Ahí tenemos Tenerife, la palma, que siguen existiendo las especies y el bosque de lauráceas, sencillamente porque se ha mantenido. Entonces, el saber que cuando nosotros damos un paso para atrás y algo lo hacemos desaparecer, verdaderamente desaparece y no se vuelve a recuperar. ¿Cuántos años llevan diciendo los investigadores universitarios, la gente muy relacionada con los movimientos de las arenas, que se iban a perder las dunas de Maspalomas, que iban a bajar de altitud, y parecía una utopía cuando yo llegué aquí, porque las dunas eran inmensas? No tiene nada que ver las dunas que tenemos ahora, 40 años después, con las que había hace 40 años. El sistema dunar cambió. El sistema dunar cambió y todas las razones para que el sistema dunar cambiara tienen que ver con incidencias del ser humano en los fondos marinos, en las barreras urbanísticas, en todo. Entonces, esa es la historia. O sea, orgullo, un orgullo inmenso. Un orgullo que a los 60 años el colectivo esté más vivo que nunca. Un orgullo que a los 60 años te encuentres con que la gente que ha compartido desde niños una defensa del medio y una forma de vivir, no solamente la sigan manteniendo, sino que hayan hecho suya. Entonces, cuando la han hecho suya, no queda nada más que estar muy satisfecho. Ya se ve, Honorio, que José Manuel, bueno, orgulloso de cómo sigue Turcón, porque además Turcón nace en Telde, pero Turcón se abre a la isla de Gran Canaria, ¿no? Sí, indudablemente, no solamente hemos participado en la isla de Gran Canaria, sino también en otras islas. Sí. De hecho, estamos federados en BENMAGER, que es la Federación Ecologista de las Islas, y ahí participamos en apoyo a otras iniciativas y estar presentes. El caso más evidente es Tindaya, lo tenemos de actualidad ahora mismo. Pero lo que es real es que siempre diré que tenemos, y lo estamos haciendo particularmente, ir a la administración. Quien puede resolver problemas y quien permite problemas es la administración. Y es la propia administración la que nosotros denunciamos, como por poner un ejemplo, cuando nos dirigimos al medio ambiente del Cabildo. Oiga, ¿usted conoce el problema de lo que está pasando en el barranco Guayadeque? ¿Y usted sabe cuál fue la contestación por escrito? Sí, lo conocemos, por lo que salió en el periódico que Turcón había roto las tuberías en el barranco de la mina. Me digo, ¿de qué le vale tener ese cuerpo de agente de medio ambiente? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, claro, es un bofetón que no solamente se le da, sino que además le exigimos que se mueva. La verdad que no comprendemos por qué, habiendo tanta competencia en medio ambiente, se lavan las manos. Y ahí tenemos el ejemplo, que para mí es el más sangrante de todos, es con la solicitud de aprovechamiento del naciente de la mina, que está en la cuenca de Tejeda, que son las mismas aguas que desde 1506 se trasvasan al barranco de la mina para terminar en Las Palmas. Eso fue por una orden real de los Reyes Católicos, pues porque en aquel momento creo que era lo que en Las Palmas se daba era la caña de azúcar, no tenían agua suficiente y necesitaban esos grandes volúmenes de agua. El naciente de la mina en aquel momento se hablaba de 300 litros por segundo para los 30 o menos que tiene actualmente. Entonces ese gran volumen de agua se trasladaba. Bueno, pues actualmente el barranco de la mina está siendo totalmente, por decir, robado, su caudal ecológico está siendo robado por la heredad, que en teoría son sus aguas, pero son sus aguas a partir de terminar de pasar por el barranco de la mina, para respetar esa caudal ecológica, ¿no? Desde el principio del barranco de la mina, después de ser trasvasado, tienen metidos unos entubamientos por la heredad, que son los dueños de las aguas, pero que deben de respetar. De hecho, tienen a lo largo de los años
el uso de las mismas es a partir de finalizar el barranco, es cuando ellos hacen un uso y es lo que venía haciendo. El problema está en que ellos, la heredad, contempla o piensa que tienen pérdida, porque claro, la naturaleza exige su contribución. Estamos hablando de la evaporación de las aguas, estamos hablando del agua que se filtra, estamos hablando de los animales beben agua, etcétera. Y claro, para todo eso, para la heredad, eso es pérdida. Entonces se han dedicado desde el principio del barranco a entubar las aguas. Pero es ilegal, ¿no? Es ilegal, de hecho está declarado ilegal, pero no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, lo intuimos, ¿no? El Consejo Insular de Agua no les obliga a la retirada, al desmantelamiento de las infraestructuras que han puesto, y nosotros nos hemos visto obligados ya 5 veces a la recuperación de las aguas, que no sirve para nada, porque parece que saliendo nosotros del barranco da la sensación de que un grupo de trabajadores van allí a reponer los destrozos que hemos hecho para recuperar las aguas del barranco. Y nos preguntamos, ¿y por qué no nos denuncian? ¿Qué queremos? Que nos denuncien, pero no nos denuncian porque saben de su ilegalidad y que eso supondría este problema, ponerlo en evidencia claramente ante la población. Entonces, claro, todo esto lo tenemos denunciado y el juzgado número 8 de Las Palmas tiene todo el expediente y estamos a la espera de que resuelva. Normalmente, pues claro, existe Turcón porque y sigue existiendo porque las cosas no se hacen bien, ¿no? Sí, y hablo las cosas no se hacen bien por parte de la administración, por parte de quien debe cuidar ese medio ambiente, ¿no? Sí, ¿no? Porque los 35 años que tiene Turcón, si todo se hiciera bien, ya no existiría como por lo menos como colectivo ecologista. Exactamente, no tendríamos razón de ser, claro. Vamos. O sea que la mentalidad no... Sí, exacto, en cierta medida. Vamos a ver, es muy importante que veamos dentro de un colectivo ecologista que las secciones de trabajo no todas van a ser encaminadas a la denuncia, a la protesta. ¿No? O sea, ojalá nosotros Bueno, digo que por lo menos no existiría como colectivo ecologista protesta. Protesta, correcto. Yo pienso que hay unas facetas muy importantes que además están abandonando bastante en la sociedad actual, y es la educación en valores. La educación ambiental como un elemento capaz de vertebrar que esa campaña que hacen algunas personas, porque se encuentran muy sensibilizadas con ese valor que el agua tiene para los seres vivos que viven en el barranco. Recordemos sin más lejos que hay un bosque en Galería, que es la Sauceda, que vive gracias a ese caudal ecológico. Pues debería ser algo que debería tener interiorizado de tal manera la ciudadanía que verdaderamente fuera imposible e impensable que esa acción se desarrollara por parte de una iniciativa particular que encima es ilegal. O sea, yo recuerdo ahora, por ejemplo, uno de los últimos viajes a Holanda o a Bélgica, pero ¿cómo se respetan, por ejemplo, ahí las aves? O sea, recuerdo que las aves conviven, estoy hablando, por ejemplo, de los sánsares, con un ganado bovino que están en las praderas pastando, y la gente lo utiliza como algo que verdaderamente enriquece su medio con esas bandadas de aves, con esos pájaros con sus cantos, con sus vuelos. Esa es la historia que nosotros tenemos que tener claro. La educación ambiental debe pretender que esta biodiversidad que acompaña uno de los territorios más frágiles, pero más ricos de todo el mundo, de este planeta, que son el archipiélago canario y la Macaronesia, tienen un valor en sí mismo, y ese valor en sí mismo no deberíamos destruirlo, sino eso nos ayuda a identificarnos como especie y sobre todo a valorar que este espacio único es en el que estamos viviendo. Todo aquello que mermara esa calidad, pues debería ser puesto en tela de juicio, no al contrario, todo aquello que merma un interés económico se pone en tela de juicio. O sea, estamos al revés. Por eso la importancia de la educación ambiental, de esa sensibilidad que ojalá Turcón pueda desarrollar, que ya lo desarrolla, a través del senderismo, por ejemplo, a través de campañas de gestión medioambiental educativa, pudiera desarrollar muchísimo más, que fuera el 90% de su acción. Desafortunadamente tiene que ser una parte
muy importante, pero no la mayor, porque la mayor se va en las luchas continuas que tenemos, como comentaba el presidente, no solamente con las propiedades privadas, sino con las instituciones que hacen dejación de sus funciones. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando del colectivo ecologista Turcón, estamos con José Manuel y con Honorio. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad Staminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de Staminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado al colectivo ecologista Turcón. Un colectivo con muchísimos años de experiencia. Como decía José Manuel, bueno, no solo el colectivo se dedica a protestar. Hombre, esa es una parte importante, porque además, sobre todo, si no se protesta, pues no se harían las cosas, o por lo menos la gente no reacciona como tiene que reaccionar, pero bueno, efectivamente tiene otras actividades, y además, sobre todo en los últimos años, que la ha ampliado en muchísimas cosas. Eso es correcto, Honorio, ¿no? Quiere decir que de ese primer colectivo ecologista al hoy Turcón, ha ampliado muchísimo su campo de trabajo, ¿no? Sí, no solo en la protesta, sino en otras cosas. Me imagino que educación medioambiental, ese senderismo que veo que está muy de moda por la gente quiere vivir en la naturaleza, ha ampliado su radio de acción, ¿no? De hecho tenemos una sección que es de senderismo y que el colectivo ha publicado gracias al compañero Álvaro Monzón, pues 5 libros de senderismo. En fin, es una manera también de concienciar, pero también hemos tenido sección de repoblación, sección de avistamiento de aves, que lo lleva el compañero. Sí, que sobre todo porque la gente no piense que Turcón solamente está para, que me parece correcto, además, que está vigilante ante las burradas que se hacen en esta isla, sino que aparte tiene otro tipo de secciones y de actividades que, bueno, que también son muy importantes, ¿no? Sí, y deja claro de que no se trata de protestar, es exigir el cumplimiento de la ley y la preservación de, como decía el jefe indio Sate,
El planeta Tierra no somos dueños de ella. El planeta Tierra es la heredad de nuestros hijos. Claro. Es lo que nosotros hemos heredado, la propiedad de nuestros hijos, entonces tenemos que preservarlo, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos padres que no están por la labor de preservarlo, ¿no? Sobre todo las instituciones públicas, ¿no? Pues sobre todo las instituciones públicas, que son las que deben de dar ejemplo. Depende de quiénes estén y tal, y llevamos ya unos años donde la ecología por parte de las instituciones ha bajado, se ha desmantelado medio ambiente del gobierno de Canarias, se ha quitado competencia. Por falta de presupuesto, y se tira siempre al medio ambiente, ¿no? Y se tira, efectivamente, se calibra los presupuestos, pues restándoselo al territorio, a la protección del territorio, a la educación ambiental, que estamos en las islas, somos la tercera en importancia por lo pequeñito que somos y de territorio, la tercera en importancia a nivel mundial por los endemismos que tenemos en tan poco territorio. Tan poco territorio. Y vamos, bueno, ahí está que tenemos 4 parques nacionales, cuando deberíamos de tener prácticamente 6, y se aspira a ello. Vamos a ver, te iba a preguntar, sí, José Manuel, ¿ha cambiado mucho la mentalidad del Gran Canario cuando tú llegaste aquí en cuanto a preservar, en cuanto... El de a pie, el Gran Canario de a pie ha cambiado, está más mentalizado, más concienciado, cuida ese medio ambiente? Sí, he hecho esa valoración porque además me he dedicado durante casi tres décadas a la educación ambiental. Ha habido un cambio notable, porque ha sido en todo, ha sido desde la gestión de los residuos. Yo recuerdo mis primeras acampadas, pernoctas, entonces en aquella época era libre, no había que pedir permiso, en la zona de las presas, de la presa de las niñas, donde era habitual abandonar las basuras en las bolsas, se quedaban allí, como que alguien pasaría por allí y las recogería algún día, porque era real. Hay una anécdota muy curiosa, recuerdo yo quedarme de acampada y venir un coche familiar, y el día siguiente cuando me levanto estaban las bolsas, 6 bolsas, todas colocadas junto a la tienda de campaña. Y alguien tiene claro, dice, pues esta persona que está relacionada con el medio ambiente estaba observando pájaros ayer con unos prismáticos, se llevará toda la basura que trajimos. Ellos tenían el coche, yo tenía que salir caminando. Pero eso ya no con las bolsas, ¿no? Claro. Al final fuiste con las bolsas, ¿no? Sí. Estoy buscando que no encontré, además, curiosamente, no encontré ningún contenedor hasta Arteara, porque aquello era una pista tremenda, una pista que no había papeleras ni contenedores, eran hace 30 años. Pero pienso que a partir de ahí, todo lo que son la dinámica de la gestión de los residuos, los contenedores, la gente separa, cada vez el mayor porcentaje de gente que separa el material. Y hay una cosa, el de los residuos, hay algo que me llama mucha atención, estaba escuchando a Honorio, y es el hecho de que nosotros tenemos un contacto muy grande, yo creo que es la labor de 35 años de Turcón, con la ciudadanía. La ciudadanía nos llama. Tenemos, por ejemplo, una llamada puntual de hace 2 días, en la cual nos han comentado de un punto de basuras en la zona de Ginamar, la zona industrial de Ginamar, que está aumentando de una forma exponencial. Yo pasé con el coche ayer por allí y me he encontrado que yendo hacia la cima de Ginamar, una zona que debería estar protegida y además tiene su legislación desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista morfológico, faunístico y florístico, porque hay unas especies muy interesantes en la zona, y cultural e histórico por la cima de Ginamar. Pues donde se están abandonando hasta muebles, o sea, ahí en una de las curvas que hay es un camión entero de muebles que vació allí. Las fotos ya las hice llegar a la prensa ayer, espero que saldrán algo esta semana, el fin de semana, pero muy curioso para llamar a los vecinos. Son los vecinos de la zona de la Niebla cuando dicen esto es una locura y no viene nadie a controlar. Y la prensa me llamaba a mí esta mañana diciendo que desde la institución más cercana, que la municipal, la respuesta es que no hay personal para poder controlar el territorio. Eso ya es que si la ciudadanía lo hace, ¿qué vamos a hacer? O sea, es inconcebible que estas puedan ser las respuestas. Primero, porque no tendría que ser la ciudadanía quien denuncie. Segundo, porque tiene que haber un programa de gestión municipal donde por presidente de la policía, por presidente de los gestores que tengan, medio ambiente, servicio hidráulico, tienen que tener un plan de trabajo en el cual esto que un ciudadano denuncia o que un ecologista pasa de casualidad no debe ser la canalización normal. Vuelvo a recordar que nos cuesta entender que estamos en Europa. Las denuncias por una mala gestión de este tipo en Europa suceden en horas. O sea, yo he vivido durante el verano pasado un mes entero y he visto el control tremendo que hay ante acciones que pueden afectar al medio, desde solamente por estar comiendo al lado de un lago o estar entrando para hacer unas fotos a los pájaros.
O sea, no es que haya una policía que controla, sino hay un interés de la ciudadanía porque ese espacio está para disfrutar respetando a quienes lo habitan. Y los que lo habitan son animales y plantas. El problema en Ginamar, este ejemplo, es que desde la orilla de la carretera, donde verdaderamente está todo esto tirado, a todo lo que es el Cardonal Taibal y Monte Termófilo, está siendo afectado por las basuras, que de una forma impune, a lo largo de todo el día, o sea, en esta hora que estamos hablando aquí, seguramente pues están haciéndose vertidos, nadie controla. Que la ciudadanía, en este caso, que la ciudadanía en aguas residuales por el barranco, nos pasó hace 4 días con el barranco de Guayadeque, llamen al colectivo Turcón para decir, está pasando esto y no sabemos qué hacer. Entonces nosotros los derivamos directamente a las instituciones, que ellos llamen ya, pero nosotros también que cojan fotos o vídeos y hagan esa denuncia. Pues te demuestra claramente que va más allá de la denuncia nuestra puntual de una decena de personas, sino de una ciudadanía que está concienciada con estos canales, que a veces son mucho más eficaces que los institucionales, donde verdaderamente va a dormir la denuncia, pues por mil disculpas, entre ellas por la falta de personal. Yo creo que también hay muchísima desidia en esta acción. Entonces sí ha cambiado, estoy convencidísimo, sí es cierto que la población es consciente de que el territorio y su calidad significa una calidad de vida para ellos, y creo que los programas de educación ambiental que se han hecho, yo he estado directamente en la Consejería de Educación trabajando una década llevando la gestión de programas en el archipiélago. Yo creo que los programas de educación ambiental que se han hecho desde educación, desde medio ambiente, desde los ayuntamientos, donde hay programas muy eficaces, Ayuntamiento de Arucas, Otelde, son 2 ejemplos claros de un trabajo con una conexión tremenda con la ciudadanía, han dado su resultado y siguen dándolo. Pero siempre hay mucho camino que hacer. Y lo que sí está claro es que no se pueden abandonar esas líneas de gestión. Cuando esas líneas de gestión se abandonan, el medio lo paga. Desafortunadamente lo pagan siempre los que no tienen voz, lo comentaba el otro día en la prensa, con respecto a las plantas, a los endemismos que tiene Telde en la costa, como la Lotus Kunkelli, o el chaparro, la Tractilis preausiana. Y decía, el problema es que estas plantitas pequeñas, que están al lado de los centros comerciales, o que están en una tierra de nadie, en las dunas de Tufia, pues no se quejan cuando pasa una moto, ni cuando pasa un quad. No se pueden quejar, sino simple y llanamente desaparecen. Entonces debemos estar nosotros ahí. Bueno, se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando muchísimo, habrá más ocasiones de tener a Turcón aquí, sobre todo a José Manuel Espiño y a Honorio Galindo, bueno, presidente de honor y presidente actual de este colectivo, que en esos 35 años de vida, bueno, pues ha hecho mucho por esta isla. Aparte, esa educación medioambiental, como José Manuel decía, pues lleva muchos años impartiéndola, y después esa protección, esa vigilancia sobre todo, porque bueno, a las instituciones parece ser que no se les puede dejar solas, hay que estar vigilándolas y sobre todo intentar que se cumpla la legalidad, que es lo que está haciendo Turcón nada más y nada menos que es que se cumpla lo que está bueno, legislado. Y las instituciones a veces pues se saltan las leyes, y entonces bueno, pues Turcón ha hecho ese cometido durante tantísimos años y lo que le queda, o sea, y que nosotros también queremos ver, porque lógicamente esos 100 años más que le quedan tenemos que estar nosotros para verlo. Gracias, Honorio Galindo, presidente del colectivo ecologista Turcón, por estar aquí. Habrá más ocasiones de hablar de este tema y sabes que aquí tienes tu casa. Nada, darle las gracias aquí a la televisión para abrirnos en imágenes y darnos a conocer, y no, esperamos volver para seguir exponiendo más problemas y situaciones por la parte de cámara. Y sabes que para nosotros será un placer tenerte por aquí, Honorio. Gracias. José Manuel Espiño, presidente de honor del colectivo y fundador del colectivo ecologista Turcón, lo mismo, ha sido un placer tenerte. Además, a lo mejor habrá ocasión de tenerte como escritor, tenerte en algún programa, y sé que ahí llevas también una buena carrera, y además sobre todo ahora porque tienes más tiempo para escribir, más tiempo. Espero que nos encontremos también, más allá de la dinámica que hemos tenido como colectivo ecologista, ahora con las denuncias, como todos esos frentes abiertos, que pueda ser el archipiélago canario un elemento referente en la biodiversidad del mundo. Y que esa biodiversidad podamos estar hablando aquí ya de presente, no de futuro, y que las plantas y animales que están haciendo que verdaderamente seamos, como dice Honorio, uno de los puntos calientes de la biodiversidad mundial, pues puede ser algo de alabanza, y donde los canarios nos podamos sentir muy orgullosos de estar viviendo en una tierra única. Gracias José Manuel. Bueno, además, como ha dicho, nosotros los canarios, es decir, que José Manuel
eso sí lo tiene asumido después de tantos años aquí, que vino bueno, pues a dar clase y aquí se ha quedado y él es un canario más y para nosotros es un orgullo tenerlo en esta tierra. Gracias por estar ahí, les espero como no la semana que viene aquí en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.